Canal 31 presenta un programa que esperamos que sea de interés y de bendición para su vida. Con nuestro hermano pastor Héctor Antonio Ramírez, director de Canal 31. En esta ocasión estuvimos en el hogar de nuestro hermano Hugo. Hermano Hugo, como cariñosamente le llamamos, él es doctor en filosofía, creo que tiene otros títulos académicos, si bien estoy, una maestría en sociología. Estuvimos hablando del tema la Reforma Protestante y él nos estuvo hablando sobre algunas medidas que tomó la Iglesia para contrarrestar la Reforma. ¿Por qué hablamos de este tema? Por dos razones. Estamos cumpliendo 500 años de la Gran Separación. La fecha oficial de la Gran Separación, 31 de octubre del año 1517. Y la otra razón, por la ignorancia que existe sobre el tema de la historia de la Iglesia. Y debido a esta ignorancia, por ejemplo, qué ridículo suena, se ha dicho que la Iglesia se apartó, se separó, porque Martín Lutero se quería casar y no le permitían. Nada más alejado de la realidad que asegurar esto. Incluso esto suena ridículo. Si vamos a las fuentes históricas, pues esta es una falacia. Es ridículo. Esto no fue así, esto no existió, es mentira, es falso, no es verdad. Las razones fueron muchas. Entre estas mencionamos en esta ocasión con nuestro hermano Hugo las indulgencias. Y el hermano Hugo le va a leer a usted un documento que pues realmente suena fuerte. Le digo suena fuerte, bueno, y es fuerte, porque ahí está una lista donde si el eclesiástico cometía tal pecado o tal aberración, pues si pagaba tanto, ese pecado quedaba perdonado, quedaba libre de su culpa. Y también hablamos un poco de la Inquisición, donde fueron miles de miles los torturados, miles de miles los asesinados, quemados en la hoguera o muertos como consecuencia de las horribles torturas a las que fueron sometidos. Definitivamente, la separación era necesaria, pero escuchemos esta exposición. Hermano Hugo, qué bueno. Estamos una vez más acá con nuestro amado hermano. Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, estimado hermano Héctor. Gracias a usted, amigo, amiga, que allá en casa nos ve, nos está concediendo su tiempo, que sabemos que es muy valioso. Y quisiéramos platicar de algún tema acá que consideramos que es importante para usted, que lo conozca, y en general pues para el cristiano de estas partes del oriente de Guatemala. En esta ocasión vamos a platicar con nuestro hermano Hugo. Bueno, ya lo hicimos en cierta ocasión sobre la Reforma, pero no tocamos lo que es la contrarreforma. De eso hablaremos el día de hoy. Y es que el pueblo cristiano evangélico ignoramos nuestra historia. Bueno, incluso los adeptos al romanismo ignoran la historia de la Iglesia
Y bueno, podemos decir, ridículo cuando oímos que mucha gente dice, es que la iglesia se separó porque Martín Lutero se quería casar y la iglesia no le permitía casarse. Algo pues que la historia no nos dice nada de esto. Entonces, hermano Hugo, comencemos. ¿Cuáles fueron las razones principales por las cuales se dio la reforma? Gracias, estimado hermano. Quisiera leer algunas... ¿Por qué el pueblo levantó o se levantó y alzó la voz? Exacto, sí. Fueron numerosas las causas, ¿no? Por un lado, y por el otro, el tiempo durante el cual este fenómeno se fue incubando fue un tiempo bastante largo, quizá desde el siglo anterior. Algunos pre-reformadores tipo Juan Hus y algunos otros ya habían hecho críticas ante los excesos de la Iglesia romana. Entonces, lo que hizo finalmente Martín Lutero en el año 1517 no fue sino la coronación, sino el punto más fuerte dentro de un proceso histórico que se venía incubando durante mucho tiempo, muchas décadas. Las causas fueron numerosas. Pero no es porque no lo dejaron casarse, ¿verdad? No. Esa historia del matrimonio está vinculada a Enrique VIII, un mandatario inglés, ¿verdad? Que se separó del papado y a partir de ahí se funda la iglesia anglicana, ¿verdad? Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con Martín Lutero. Yo quisiera, si me permite, leer algo acerca de las indulgencias. La palabra indulgencia o indulgente, que sería el sustantivo, el significado que el diccionario le da es como la persona indulgente es aquel que es capaz de perdonar un yerro, una equivocación de algo. Es una respuesta, dicen, una actitud de una autoridad, en este caso la iglesia, de perdonar faltas cometidas por terceras personas. Y el diccionario define al indulgente en general como aquella persona que tiene esa capacidad de poder perdonar. Entonces, la reacción de Martín Lutero fue declarar sus 95 tesis en protesta por las indulgencias que la Iglesia romana había emitido. ¿Cuál era el objetivo de la Iglesia romana? La construcción de la Basílica de San Pedro, que era una obra monumental desde el punto de vista arquitectónico y también desde el punto de vista financiero. Ya tiempo atrás se había construido esta famosa catedral en París, Notre Dame, Nuestra Dama, que según cálculos de algunos historiadores había consumido alrededor del 25% del Producto Interno Bruto de Francia durante un siglo. O sea, fue un costo enorme. Entonces, con la Basílica de San Pedro, el papado lo que buscaba eran fondos, ¿no? Agenciarse de ellos. Y el expediente se completa diciendo, bueno, realmente lo que vamos a hacer es perdonar los muchos pecados de la gente a cambio de que la gente pague una especie de tributo para que así su alma sea sanada. Entonces, aquí hay un documento que dice así, escúchenlo con mucha atención. Dice: el eclesiástico que incurriere en pecado carnal, ya sea con monjas, ya con primas,
sobrinas o ahijadas suyas. Ya, en fin, con cualquier otra mujer, será absuelto mediante el pago de 67 libras, que era el equivalente a 12 salarios entonces. El otro dice, si el eclesiástico, además del pecado de fornicación, pidiese ser absuelto del pecado contra natura o de bestialidad, debe pagar 219 libras, o sea, 15 soles. Tal vez para que quede claro para todo tipo de audiencia que tenemos, cuando vemos todo esto, bueno, ya usted lo explicó, se necesitaban fondos. Exacto. Para la construcción de la Basílica de San Pedro. Así es, así es. Y es cuando entonces, porque la palabra indulgente se oye su definición muy bonita, pues, ¿verdad? Sí. Pero lo que la iglesia romana hizo entonces fue negociar con la fe. Así es. Y número uno, lo que usted nos está leyendo acá es algún extracto de algún documento oficial de cómo se manejó la venta de las indulgencias. Así es. Estos fueron elaborados por un Papa León X. Papa León X entre 1513 y 1521. 1513 es 4 años antes de Martín Lutero, ¿verdad? Entonces, estas indulgencias fueron elaborados por el Papa y distribuidas. Número uno, si alguien tenía que ver, así es como nos expresamos nosotros, sexualmente, número uno, decía usted, o leía, el eclesiástico. El eclesiástico. En primer lugar, el eclesiástico es un término que utiliza la Iglesia para referirse a cualquier persona en oficio dentro de la estructura administrativa. Es lo mismo que el clero. No, incluye al clero. Incluye al clero. Puede incluir, o sea que es un término más amplio. Más amplio, exactamente. Ahora, pero cuando es eclesiástico no es a todos los miembros de la iglesia. Bueno, puede ser a miembros, sí. Incluye a gente, digamos, de alguna manera comprometida con la Iglesia Católica, aunque no necesariamente sea, digamos, alguien ocasional. O sea que si algún obispo, por supuesto, un obispo, un miembro del clero, una monja, cometía algún pecado de ese tipo, ahí sí que pues fornicación, ¿verdad? Exactamente. El pecado se le perdonaba si pagaba ¿cuánto? Esa cantidad. Este primero, 67 libras. Supongo que el término libra hace relación a la moneda inglesa, ¿verdad? Que es la libra esterlina. Y dice número 2, si cometía un acto de bestialismo. Bestialidad. O bestialidad. O sea, bestialidad. Por ejemplo, violación o a qué se puede referir. Es con bestias. Ajá. Zoofilia. Exactamente. Y o sea que si algún cura, bueno, ahí sí que no pretendemos ofender a nadie, sino que esto es historia. Así es. Si algún cura, monja, tenía relaciones sexuales con un animal, tenía cómo poder limpiar, entre comillas, su pecado, pagando. Si pagaba X cantidad. ¿Sigamos? También está contra natura. Contra natura. Contra natura es mujer con mujer, hombre con hombre. Exactamente.
si el pecado era de este tipo, o sea pues que la iglesia lo que pretendía era agenciarse de fondos. Pretendía agenciarse de fondos de una manera muy, muy descarnada, ¿verdad? De una manera muy... Y además... O sea que la iglesia de Cristo se había convertido en un monstruo. Sí, en un comerciante de la fe, ¿verdad? Porque esto evidencia que estaba bastante distribuido el pecado en los términos que aparecen acá, y por lo tanto, para que tenía que ser rentable para la iglesia, tenía que haber mucha, pero mucha gente cometiendo ese pecado, y de esa manera, dentro de la concepción de la remisión del pecado, según la teología católica, la iglesia como representante de Cristo en la tierra podía limpiar la conciencia de los pecadores. Esto, la verdad, yo lo siento muy fuerte. Lo es, definitivamente. Y repito, en ningún momento nuestra intención, pues acá estamos sentados con nuestro hermano Hugo. Ya tuvimos una primera plática y hablamos sobre el tema de la reforma protestante, la gran separación, cuando la iglesia pues se dividió en dos, digámoslo así, en palabras sencillas, iglesia evangélica y la iglesia romana. Y precisamente contra todo esto es contra lo cual se alzó la voz. Exacto. Y se protestó porque ya usted está oyendo, definitivamente la separación tenía que darse. La reforma era necesaria. No se pudo dar la reforma porque lo que se quería era pues reformar la iglesia y hubo que separarse. Ya usted, bueno, no sé si hay más que leer en este documento. Le leo tres más así rápidamente, y luego, porque son varios los que hay acá. Este otro dice: el sacerdote que desflorase a una virgen pagará 2 libras. El siguiente: la religiosa que quisiera alcanzar la dignidad de abadesa, o sea, que estaba a cargo de una abadía, ¿verdad?, después de haberse entregado a uno o más hombres simultánea o sucesivamente, ya dentro y afuera del convento, pagará 131 libras. Está la mujer adúltera. Ahora que si nos damos cuenta, en los anteriores se está hablando de eclesiásticos, de sacerdotes, de religiosos. Ahora aquí ya el lenguaje cambia porque se amplía el significado. La mujer adúltera que pida absolución para estar libre de todo proceso y tener amplias dispensas para proseguir sus relaciones ilícitas, pagará al Papa 87 libras, ¿no? En caso igual, el marido pagará igual suma. Si hubiesen cometido incestos con sus hijos, añadirán en conciencia otras 6 libras. Hermano, tengo que preguntarle. Sí, tengo que preguntarle esto porque nos están oyendo. ¿De dónde sacó usted eso? Este es esto está en la web. Está en la web. Y está el título: Venta de indulgencias de la Iglesia Católica. Usted la puede buscar, estimado amigo que tenga curiosidad, en Google o en cualquier buscador de su preferencia. Coloque ese título, lo repito: Venta de indulgencias de la Iglesia Católica, y ahí lo va a encontrar, ¿no? Entonces, esto se distribuyó, se diseminó profusa y rápidamente en los años en que Martín Lutero
estaba allá, ¿no? Entonces, él eleva su protesta contra las indulgencias. Históricamente es visto el título así como contra las indulgencias, contra esto, ¿no? Pero realmente, visto más a fondo, hay muchas otras causas que hicieron a Martín Lutero, digamos, no solamente al levantar su voz, sino también que hubiese mucha gente y sobre todo los príncipes ubicados en distintos puntos, no solamente dentro de Alemania, sino en otras regiones de Europa, por lo cual la reforma fue inmediatamente vista con buenos ojos. Si no hubiese sido así, la reforma hubiese sido aplacada inmediatamente. Pero habían causas muy fuertes, más allá del tema religioso, que es estas indulgencias emitidas por el Papa León X. Habían causas de otra naturaleza que hicieron que la protesta de Lutero fuese vista con muy buenos ojos. Y no hay que olvidar que Lutero era un monje agustino, ¿verdad? De la orden de los agustinos, y él murió muchos años después, siempre dentro de la iglesia, ¿verdad? O sea, él protestó como alguien que veía mucho más allá de la gente que lo rodeaba. Y él, con su protesta, sentó las bases de una manera diferente de ver a Dios, de ver a Jesús y a otros elementos. O sea, Martín Lutero sienta las bases de una nueva teología, ¿no? Y que es la teología que ha dado lugar, junto con el agregado de algunos otros reformadores, a todo este gran movimiento que hoy le llamamos ya sea la iglesia protestante, aunque ese término ya casi no se usa en el presente, pero sí la iglesia evangélica, ¿no? Cuando vemos todo esto, pues tenemos que llegar a la conclusión que la reforma era necesaria, que la gran separación era necesaria. La corrupción, la ambición, el pecado, pues había llegado a tal grado que yo lo he dicho, hermano Hugo, que cuando vamos a la historia, y yo insisto, perdone que yo insista en esto, pero acá en Canal 31 nunca hemos nuestro deseo, pues en ningún momento va a hacer de tratar de ofender a nadie, definitivamente. Claro. Y lo que estamos dialogando acá, pues es necesario decirlo. ¿Por qué se dio la separación de la iglesia romana? Y con esto, hermano Hugo, que usted nos acaba de leer en este documento, creo que es suficiente como para convencernos que teníamos que salir de ahí, teníamos que separarnos, porque tan grave vemos cómo es posible que cuando vemos estos pecados, todo tipo de pecado tan aberrante, Así es. pues decir, si paga tanto, pues queda libre, queda limpio.
de su pecado, y por eso usted decía que se vio bien precisamente esa voz levantada de Martín Lutero protestando, y no solo de Martín Lutero, pues, ¿verdad? Porque él fue uno de tantos, uno de muchos. Las protestas ya se venían dando, y lo que pasó fue que en los días de Martín Lutero surgió esto, pues, de las indulgencias, y añadido a las indulgencias, que ya usted oyó que es algo aberrante, con esto es suficiente como para que armemos un argumento válido para decir teníamos que salir de ahí, teníamos que separarnos. Con esto es suficiente para que armemos un argumento para que veamos que teníamos que separarnos. Pero además de esto, del tema de las indulgencias, ¿qué nos dice sobre la Inquisición, hermano Hugo? Oh, no. Muy bien. Tras la protesta de Martín Lutero y el acompañamiento que le hicieron las grandes autoridades de la época a favor de él, no olvidemos que Martín Lutero lo querían secuestrar. Una vez él ya había promulgado, es decir, colgado las 95 tesis allá en la Catedral de Wittenberg, 31 de octubre de 1517, hace ya, increíble, ¿no? 500 años que él hizo esto. Al poco tiempo lo querían secuestrar, imagínese usted, y algún príncipe le hizo el favor de llevarlo y lo escondió. Esto es prueba de la enorme reacción que causó lo que Martín Lutero dijo, ¿no? Entonces, la iglesia no se iba a quedar por así, así por así, ¿no? O sea, a la iglesia le había llegado, le había dolido bastante lo que Martín Lutero dijo. Entonces, la iglesia armó, a partir del año 1545, estamos hablando de 20 y tantos años después de Martín Lutero, un concilio, el famoso concilio de Trento, que finalizó casi 20 años después, exactamente en 1563. Entonces, en ese concilio no se invitó a Lutero ni a ningún miembro de la iglesia que tuviese simpatías por los protestantes, usemos ese término, sino fueron única y exclusivamente miembros de la Iglesia Católica diseminados en puntos geográficos muy distintos. Entonces, a través de esos largos veintitantos años, casi 20 años, en 25 sesiones plenarias, se analizaron las protestas, el contenido de las protestas de Lutero, y se armó todo un paquete de respuestas, por así decirlo, que conformaron los nuevos principios, llamémosle así, de la Iglesia Católica en relación a este fenómeno. Pero muchos de esos nuevos principios realmente eran viejos principios, porque ya venían de una manera u otra, algunos que ya habían perdido brío, ¿verdad? Eso fue el caso de la Inquisición. Había perdido un poco de brío, pero a partir de allí la Inquisición agarra nuevos bríos, porque se dice, hay gente que abjura de la fe, o sea, son herejes, es gente que se va de nuestra fe. Esa gente hay que castigarla. Entonces, o sea, a toda aquella gente que protestó, ya usted nos leyó este documento
sobre las indulgencias, sobre pecados tan aberrantes, que si yo pagaba tal cantidad de dinero, quedaba perdonado, libre de toda culpa. A toda esta gente que protestó, que esta no es la doctrina de Cristo. Esta no es la iglesia del Señor. No es el mensaje de la Biblia, definitivamente. No es el mensaje de la Biblia. No es el evangelio del Señor. Las indulgencias. Esta gente protestó, se levantó, se opuso a todo esto. Si esto ocurriera ahora, definitivamente tendríamos que levantarnos, que protestar y oponernos a esto. Sí, sí, sí. Entonces, a esta gente que se levantó, que alzó la voz, que protestó contra esto y muchas otras cosas, ahora pues hay que castigarlas entonces. Hay que tomar en cuenta un fenómeno, y es que en la época, retrocedamos 5 siglos, 500 años, ¿no? de hoy hacia atrás, el Estado y la religión eran única y exclusivamente la misma cosa. O sea, no es como hoy que las instituciones, hay instituciones estatales e instituciones no estatales, y la iglesia está separada del Estado. Pero en aquel tiempo no era así. Iglesia y Estado eran única y exclusivamente la misma cosa. Por lo tanto, si la iglesia emitía una orden de captura contra alguien, no iba la iglesia a capturarlo, sino le pasaba la orden al Estado, y el Estado era el que la ejecutaba, ¿no? Yo quiero llamar la atención hacia otro elemento. Estamos hablando del año 1517. Estaba empezando aquí en América la conquista y posteriormente la colonización. Ya vemos en Europa una Europa convulsa, una Europa con un cisma religioso bastante, pero bastante fuerte, ¿no? Esa unidad entre política y religión estaba en Europa mostrando crisis muy serias. En América era exactamente lo contrario. O sea, América era un enorme continente virgen. Desde luego había distribuidos en distintos puntos de este enorme continente grupos indígenas autóctonos, ¿no? Los mayas en el sureste mexicano y Guatemala, los incas allá en Sudamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para la iglesia estos eran infieles, y voy a usar de nuevo ese término un poquito más adelante porque tiene un enorme significado, y es que, digamos, a donde quiero plantear es el escenario que la Europa convulsa, con cismas religiosos y cismas políticos, incluso guerras, y América todo lo contrario. Entonces España se va a aprovechar muy bien de eso. Ya España había conseguido algo que es de enorme trascendencia para la vida de estos pueblos, y sobre todo nosotros que somos cristianos, para comprender los alcances de la colonización española y la cristianización que ellos hicieron acá. Años antes, un papa, Rodrigo Borgia, llegó llegó al papado, y ahí se cambió el nombre a Alejandro VI. Él fue no es el papa que tuvo como 25 hijos con distintas mujeres. Tuvo muchos hijos, incluido Lucrecia Borgia y César Borgia, que son unos personajes famosos. Lucrecia fue una mecenas para el artista y todo eso.
Pero a donde quiero llegar es que Rodrigo Borgia era español de Valencia. Entonces, sí, era cardenal allá. Y cuando, siendo cardenal, era conocido por la monarquía española. Cuando llega al papado, la monarquía española lo busca como una cosita muy chiquitita, y digo esto con toda la ironía del caso. Había que determinar quiénes iban a ser los dueños de la tierra en el nuevo mundo que ya había descubierto Cristóbal Colón. Entonces, el Papa Rodrigo Borgia correspondió los favores que le habían hecho a él, porque la monarquía lo empujó para que llegase al papado. Entonces, ya siendo papa, él tenía que devolver los favores. Y el favor que le devolvió a la monarquía española es el siguiente. Bueno, esas tierras recién conquistadas allá en América no pueden ser de los nativos, porque los nativos son infieles. Y de acuerdo a nuestra fe, decían ellos, los infieles no pueden ser propietarios legalmente. Entonces, el único propietario legal es Dios, porque Dios es el creador de la tierra. Entonces, si Dios es el creador de la tierra, pero como no tenemos comunicación con Él, ¿quién es el representante, me imagino, exacto, de Dios en la tierra? Ahí va el asunto. Entonces, ¿quién era el representante? Pues el representante es el que está sentado. El Papa. Allá en la CIA. Las tierras eran del Papa. Las tierras eran del Papa y de todo aquel a quien el Papa las quisiese dar. Y así fue como el Papa trazó un mapa de la tierra, polo norte, polo sur. Un meridiano pasaba por las islas Azores, y todo lo que estaba al oeste era de España, lo que estaba al este era de Portugal. Y así le quedó al Papa la propiedad de todo esto y se la trasladó la monarquía española. Entonces, todo este enorme continente era propiedad única y exclusiva del monarca español. Por lo tanto, ahí yo creo que ese es el hecho fundamental que nosotros los cristianos debemos de entender, porque el cisma allá en Europa, las revoluciones allá en Europa, las guerras allá en Europa, pero aquí en América, para España, la mesa estaba completamente servida para hacer utilizar el nombre de nación, nacionalidad, países, no es congruente con las características, pero era una colonización a su medida. Hermano, bueno, el tema no es este, pero hay algo curioso. Y es lo que quiero señalar en este momento, que precisamente los países conquistados por España, a quienes se me escapa la palabra, bueno, digámoslo así, se les confiscó o no, que debían ellos de tomar la religión, imponer, que se les impuso, exacto, sí. que se les impuso la religión romana. Son los países más pobres de nuestro continente. Ah, sí. ¿Por qué será, amado televidente? ¿Usted ha pensado en eso? Los países conquistados, bueno, ya usted escuchó, la iglesia y el Estado eran uno solo. Entonces, los países conquistados, a quienes se les impuso la religión romana, bueno, ya usted oyó las creencias, la cosmovisión, los pensamientos de estas personas en aquel entonces,
Pero qué pensamientos, hermano, qué ideas, que todo es de Dios y como el representante de Dios aquí en la tierra está allá sentado en aquella silla, pues preguntémosle a él de quién es esta tierra. Bueno, esta tierra está habitada por los aborígenes, pero no es de ellos porque no tienen derecho, porque no son seguidores de aquel hombre que está sentado en aquella silla. Entonces hay que desterrarlos, hay que quitarles la tierra y que aquel hombre diga de quién es esta tierra ahora. Eso fue lo que se hizo. Correcto, eso en pocas palabras. Lo que quería decirle es que definitivamente estas ideas, estos pensamientos son medievales y oscurantistas. Así, definitivamente. Preñados de ignorancia. Yo creo que usted decía algo en la plática anterior que tuvimos, que en su mayoría el clero era analfabeta. Así es. Y quienes iniciaron este movimiento, que precisamente coincide con el Renacimiento, hermano, Sí, fue gente intelectual. Por el monje Martín Lutero era un hombre con formación académica alta, ¿no? Sí, porque tengo entendido que incluso, pues, la Biblia, nadie podía leerla porque estaba en latín. Así es. Y solamente los intelectuales, los acomodados, que tenían acceso a las universidades, pues sabían o podían leer o hablar latín. Y fue así como vino el despertar, al conocer las escrituras. Exactamente, por cuanto que ya la imprenta había sido construida algunas décadas antes de Martín Lutero, en 1463. Fray Payo Enrique de Rivera construyó la primera imprenta, y de acuerdo a algún estudioso por ahí, para la época de Martín Lutero ya se habían hecho 400 ediciones de la Biblia. Entonces, En el idioma del pueblo. exactamente, ya se había distribuido, en ese entonces en latín, pero los que leían latín era gente intelectual. O sea que antes de Lutero. Antes de Lutero. Entonces, ellos fueron los que, al leer la Biblia y no quedarse solamente con lo que el sacerdote decía ya en la parroquia, en sus homilías dominicales, digamos, el que leía la Biblia podía encontrar la diferencia entre lo que la iglesia enseñaba y lo que la Biblia decía. Entonces fue la intelectualidad la que tenía el germen de la rebelión, por usar ese lenguaje. Ahora quisiera señalar otra cuestión, y es, estimado hermano, que estos pensamientos que estamos trasladando no son invenciones nuestras. Allí están mis libros, no sé si la cámara puede mostrar aquella enciclopedia que está abajo, azul y blanco, de la cual tengo 2 tomos allí. Entonces, y hay algunas otras obras más. Aquí hay, pues, por cierto, un ejemplar de la Inquisición del que vamos a hablar. Y me gusta, estoy viendo ahí este tomo sobre la historia del movimiento evangélico en Guatemala. Este es interesante, don David Escobar, un guatemalteco que vivió en los Estados Unidos y escribió esta obra producto de las visitas que hizo a muchos archivos allá en los Estados Unidos. Entonces eso le permitió escribir una obra con base en esos archivos,
Y si usted ve la obra guatemalteca, hay mucho paralelismo. Por lo tanto, él no inventa nada, pero su genialidad y su suerte estribó en haber visitado archivos de visitantes que venían a Guatemala. Sí, esto es historia, pues. Y de regreso escribían sus notas, ¿no? Entonces retrata cómo la gente en Guatemala, ya estamos hablando de algunos siglos después de fundada la colonia, él habla de fanatismo, superstición y fanatismo, son dos No, y es que hasta el día de hoy, hermano, y con pena lo digo, la iglesia tradicional, la iglesia romana, pues conserva tanta superstición. Sí, sí. Y su sistema de creencias, utilicemos de nuevo estos términos, es medieval y oscurantista. Sí, sí. Es un tema muy amplio, del cual pues nunca vamos a decir hasta aquí llegamos y no hay más que hablar. Esto es histórico. Yo le invito a usted, amado televidente, que investigue sobre la historia de la iglesia y a que no solo hablemos por hablar, no son inventos nuestros, y usted se va a dar cuenta que la separación debía de darse. Hace poco leí ahí un comentario donde, bueno, para mí esto es ignorante. Decía, ocurra lo que ocurra, pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú debes de permanecer en tu iglesia. Y quien decía esto es un predicador católico romano en TVN, no sé cómo se llama el canal católico, se me escapa el nombre. Ajá. Que es un canal de... Pero hay un predicador romano que lanza así muchas ofensas contra el pueblo evangélico y sin ninguna base. Nosotros acá estamos tocando un tema histórico, es lo que estamos haciendo. Y con respeto al televidente que sea católico, porque no queremos ofender a nadie, simple y sencillamente estamos trayendo acá a colación, por usar esa palabra, hechos históricos que han marcado, digamos, la vida de nuestros pueblos desde siglos antes, ¿verdad? Entonces el respeto es para ellos, pero la verdad, antes que nada, hay en que este hablarla. caso, hay que hablarla, ¿verdad? Yo creo que vamos a llegar hasta acá y solamente quiero decirle esto para finalizar, lo que ya hemos dicho, que es un tema histórico. Usted puede investigar sobre las indulgencias, que ya mi hermano leyó un documento acá, y puede leer también sobre la Inquisición. Y es aquí donde vamos a finalizar. Vamos a darle un momento a nuestro hermano Hugo para que nos hable, porque se quedó en el aire eso de la Inquisición, que es, y medidas. Usted me hablaba la vez anterior que lo visitaba aquí en su casa. Usted muy cordialmente nos ha abierto la puerta de su hogar. Y hermano Hugo, créalo, mi familia lo sabe, el profundo aprecio que le tengo. Muchas gracias, hermano. Y venía platicando con mi hijo, que ahora está ahí en cámaras. Si algo yo le decía, bueno, ya estoy muy viejo, mi hijo, para estudiar. Me hubiera gustado ser filósofo. Qué bien, qué bien. Y le aprecio mucho. Muchísimas gracias. Vamos a despedirnos con esto nada más. Háblenos un poquito de la Inquisición. Y usted me hacía mención en la plática anterior
sobre las ferias patronales, Así es. algunas medidas que la Iglesia tomó para contrarrestar la reforma. Con esto vamos a finalizar en este momento. De nuevo, amigos y amigas, el tema es la contrarreforma, ¿no? O sea, ese conjunto de medidas que la Iglesia Católica tomó después de un arduo proceso para contrarrestar el empuje del protestantismo naciente en aquellos años, 500 años atrás. Imagínese usted, estimado amigo y amiga. Pues bien, uno de ellos fue la Inquisición, ¿no? Que era un tribunal de fe para castigar al hereje. La Inquisición no fue fundada ahí, ya venía de mucho tiempo atrás, pero había perdido cierta vigencia. Aquí fue nuevamente reactualizada y empieza a tomar bastante fuerza. Otra medida fue la creación de órdenes especializadas para hacer conciencia en contra de el protestantismo. Una de ellas fue los jesuitas. La orden jesuita, una orden academizante, una orden intelectual destinada a penetrar en iglesias, en el alto clero, en la política de cada uno de los países, y creció enorme y rápidamente los jesuitas destinados a hacer eso. Otra medida fue la de los santos. Es decir, la teología de los santos venía de mucho tiempo atrás, pero digamos, aquí fue reactualizada y los santos se dijo, bueno, si antes el santo era una personalidad, santo o santa, ¿no? A cuya advocación se colocaba un poblado, porque en aquellos años y mucho tiempo atrás de esos años el temor era muy fuerte a las pestes y otro tipo de enfermedades, a los fenómenos naturales. Entonces la iglesia ponía un poblado bajo la advocación, o sea, protección de un santo o una santa. Esta medida fue nuevamente estimulada y fortalecida, y eso fue lo que se trasladó a América, ¿no? Los nuevos poblados, según se fueron fundando, se pusieron bajo la protección de San Patricio, de San Martín, de San Sebastián, como es el caso aquí en Cabañas, y así sucesivamente, ¿no? Entonces el santo era el protector de ese poblado, y al mismo tiempo, para el aniversario del santo, se crearon las ferias, que desde entonces son conocidas como ferias patronales. Volvamos un poquito a la Inquisición, que decíamos que era un tribunal de fe, de la fe, pero destinado especialmente a castigar al hereje, a aquel que profesaba ideas distintas de las oficiales en el catolicismo romano, como se ha hablado acá. Quiero leerles este libro, La Inquisición, Tribunal contra los Actos de Fe. Aquí están los nombres de los autores. Es un libro editado en España, ¿verdad? Y no tiene el pecado de ser contrario a los católicos. Definitivamente que no es así. Entonces, la Inquisición en el Nuevo Mundo, estoy leyendo el apartado de ellos. En la tabla 11 se dice: incidencia a la tipología de los delitos en los tribunales de Castilla y Aragón en relación al total peninsular. Los protestantes, el número de casos de gente procesada, 3.288. Luego vamos en los años 1540 a 1700. Número de casos de tribunales en América,
215 personas fueron llevadas ante los tribunales. Este dice cuadro comparativo de la influencia de los distintos tipos de delitos en cada uno de los tribunales americanos sobre el total de casos registrados en los mismos años anteriores. En Lima, Perú, 57 casos. En el Tribunal de México, 97. En el Cartagena, Colombia, 61. Para un total de 215. Esos fueron casos registrados aquí en lo que hoy denominamos América Latina, que en aquel entonces era la colonia española. Eso en medio de un total de penas de otra naturaleza, como podía estar bigamia, como estaba blasfemia, como estaban los judaizantes, como estaba superstición y magia. Entonces, los actos de fe eran también, en el caso de herejías, eran también castigadas por los tribunales. En América, la Inquisición, los casos llevados a los tribunales de la Inquisición fueron mucho menos que los que hubo allá en España o en Europa. Pero allá en Europa sí hubo cosas muy, pero muy serias. Juan Hus, a quien mencionamos en la primera parte del programa, fue condenado por hereje y fue llevado a la hoguera. En pocas palabras, él se lo puso bajo el fuego y el fuego calcinó su cuerpo. Ese era él. Hay otros tantos casos de gente que fue condenada a la hoguera, producto de estos tribunales de la Inquisición que castigaban a aquel a quien se lo encontrase que tenía ideas distintas a las predominantes en ese tiempo. Hay un libro que dejamos allá en la sala, se llama La Biblia en Guatemala, escrito por Federico Krau, que hace una visita al suelo guatemalteco de más o menos de 1830 a 1840 en adelante, o sea, poco tiempo después de la independencia. Federico Krau hace una visita por distintos lugares del país, reparte tratados bíblicos y en algunos episodios que él relata pone de manifiesto cómo la gente de entonces veía a quien tenía una idea diferente. Hubo algún momento que algunos se acercaron y le pidieron Biblias, él se las obsequió ingenuamente y estas personas eran enviados del clero. Entonces llevaban luego los ejemplares de la Biblia, la comparaban con la Biblia católica y las enseñanzas católicas y notaban la diferencia, y así poco a poco fueron armando un proceso en contra de Federico Krau, a tal punto que se llega el momento en que las autoridades entonces le piden que abandone el país. Entonces, casos de muerte en la hoguera no se dieron en Guatemala, y yo no conozco que se hayan dado en lo que hoy es América Latina, pero sí, repito, allá en Europa se dieron muchos casos, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, el pensar de manera diferente, incluso en términos de religión, para esta gente era merecedora de un castigo. Así que gracias a usted, estimado amigo y amiga que nos ha estado escuchando, que nos ha estado viendo. Quizá en otra oportunidad tengamos ocasión de profundizar un poco en suelo americano, ver cómo estas distintas medidas se van materializando, van adquiriendo cuerpo y va naciendo una nueva población, nueva gente, etcétera, etcétera. Así que
de nuevo mi agradecimiento. Hasta la próxima. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Ramírez. Bien, espero que esta entrevista o plática que sostuvimos con nuestro hermano Hugo le haya sido a usted de mucha bendición, de información. Les repito, esto es historia. Yo sé que algunas veces la verdad suena muy fuerte y duele, y les repito, no se hizo con el afán de lastimar, de molestar, de ofender a nadie, simplemente de informar y hablar las cosas como son. Tengo un documento acá, es un ensayo, El Cristo de Hispanoamérica, por el doctor Emilio Antonio Núñez, y leyéndole un párrafo es la manera con la cual vamos a cerrar este programa. Dice así: de España ha cantado el poeta que la raza está en pie y el brazo listo, y que va en el barco el capitán Cervantes, y arriba flota el pabellón de Cristo. Y ha dicho también el poeta que la América ingenua, que tiene sangre indígena, aún reza a Cristo y aún habla español. Bueno, esto último es innegable. Cervantes tiene entre nosotros su imperio, aunque no seamos del todo sus fieles súbditos, porque en cuanto a rezarle a Cristo, se abren muchas interrogantes. Por ejemplo, ¿a cuál Cristo le rezan las masas latinoamericanas? La verdad es que existen, esta es la realidad, que existen muchos Cristos de hechura humana, pero uno solo es el verdadero, uno solo, el auténtico, que yace oculto detrás de altares que pudieran ostentar esta leyenda, al Cristo desconocido. Ciertamente, pues, Cristo, por así decirlo de alguna manera, nos llegó a nosotros vía España. El almirante genovés don Cristóbal Colón, quien, ufanándose de la etimología de su nombre, Cristóforo, se consideraba un verdadero portador de Cristo. Pero, ¿de cuál Cristo? Preguntamos. Ningún otro, sino el de las austeras vestimentas medievales, el de los rígidos y fríos escolásticos, el Cristo del pueblo español. A ese Cristo nos trajo Cristóbal Colón, al Cristo del pueblo español. Para muchos, Cristo no era un salvador que había dado su vida por ellos, sino un tirano celestial que destruía las vidas para su gloria, para la conquista del dominio de terreno. Solo piense usted esto, muy extraño. Debe haberles parecido a los aborígenes americanos este Cristo, el Dios blanco que muere por toda la humanidad, según les decía, pero establece su religión a base de sangre, a base de sojuzgar estas tierras. En nombre de Dios y del Rey, estos rubios como el sol cabalgando sus corceles mataban indios a diestra y siniestra y les despojaban de sus tierras, les violaban a sus mujeres y bueno, lo hacían en nombre del representante de Cristo acá en la tierra. Este Cristo traído por los españoles a nuestras tierras no es el Cristo que anunciaban con notas de oro los clarines de la Reforma protestante del siglo XVI. ¿Me oyó?
bueno, con excepción de la obra bondadosa de algunos frailes misioneros, como la del célebre protector de los indios, Fray Bartolomé de las Casas. Pero les repito, el Cristo español no es el Cristo que anunciaban con notas de oro los clarines de la Reforma protestante del siglo XVI. Decíamos, hay muchos Cristos. El Cristo imagen, el Cristo del crucifijo, el Cristo niño sostenido por los brazos de su madre. Pero el Cristo que anunciaban con notas de oro los clarines de la Reforma del siglo XVI, este Cristo, permítame decirle lo siguiente, este Cristo fue encontrado en las páginas del texto sagrado. Porque, bueno, volvamos a lo mismo de Martín Lutero, que porque no lo dejaron casarse, esto es ridículo. Martín Lutero apoyaba también la iglesia tradicional. Y la luz alumbró en la mente y corazón de Martín Lutero, el cual, les repito, no fue quien originalmente promovió la Reforma protestante, porque esta venía ya pues gestándose desde siglos atrás. Antes de Martín Lutero, grandes hombres se levantaron proclamando el mensaje verdadero de las Sagradas Escrituras, el cual contradecía totalmente al mensaje, a la doctrina que la Iglesia romana enseñaba. Y esto fue lo que hizo alumbrar o encenderse la luz de la verdad en el corazón y mente de Martín Lutero como un fiel súbdito a la Iglesia romana, pues él era parte del clero, era un monje y fue invitado a impartir un curso en la universidad precisamente sobre la carta a los romanos, y fue ahí donde la luz encendió también en él y él comenzó a apoyar aquello que antes él también resistía, la predicación de aquellos hombres que tiempo anterior al suyo, al tiempo de él, se habían levantado proclamando el error dentro de la iglesia, y él defendía también eso. Pero cuando él se enfrenta al texto sagrado es cuando él descubre que el justo por la fe vivirá. Bueno, y las indulgencias, algo totalmente opuesto a las verdades del Evangelio. No digamos la Inquisición y muchas otras aberraciones o doctrinas que la iglesia proclamaba, predicaba, enseñaba, contrarias al texto sagrado. Porque esto fue lo que sucedió. Hay algo muy importante: los reformadores, en su mayoría, o si no es en su totalidad, eran intelectuales, no así en el clero. Esto es histórico, les repito, usted puede investigar. La mayor parte del clero era analfabeta. Y cuando la parte intelectual comenzó a leer el texto sagrado, se dieron cuenta que lo que Roma les enseñaba era totalmente contrario a las Escrituras. Y esto hizo que este grupo de gente intelectual pues se levantara y se opusiera a las enseñanzas de Roma. Y todo esto fue lo que desembocó en lo que así se conoce como la época de la Reforma protestante. La luz vino al mundo, la luz alumbró. Que el Señor le bendiga y bueno, investíguelo.
Anoche tuve un sueño sublime, encantador. Miraba yo a Jerusalén, la celestial ciudad. Oí cantar a niños